Gracias. Muy buenas tardes, querida familia. Es gusto verlos otra vez. Ya estamos un poco más llenos, gracias a Dios, en esta segunda reunión. Y pues gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas en esta semana. Tuvimos un tiempo muy especial en esta semana, por las mañanas a las 9 se está orando, de martes a viernes, los esperamos los que puedan venir. También se está transmitiendo en el grupo privado de oración en el Facebook y ahí también se puede conectar, pero en presencia es algo muy especial. Estamos continuando nuestra serie sobre las parábolas de Jesús y pues quiero invitarte que abran sus Biblias en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. No sé si me oyen un poco fuerte, yo oigo un poco de eco por ahí. No sé si me puedes bajar un poquito o me están oyendo bien ahí atrás. ¿Están bien? Ok. Vamos a Lucas entonces capítulo 11, versículos 1 al 13. Dice la palabra: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Que os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Oremos al Señor. Bendito Padre, en esta tarde queremos darte gracias por tu maravillosa presencia en medio de la adoración de tu pueblo. Gracias porque estás aquí. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú también te has regocijado sobre nosotros, como dice tu palabra, y te estás regocijando sobre nosotros en este preciso momento. Abre el corazón de cada uno para escuchar, recibir y responder lo que tú nos quieres enseñar a través de esta parábola. Por Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Para los que están tomando apunte, en esta tarde estamos viendo la parábola que conocemos como el amigo a medianoche. El amigo a medianoche. Varias traducciones de la Biblia en el encabezado de esta parábola lo ponen de esta manera: el amigo importuno. El amigo importuno. No sé si alguien aquí en algún momento de su vida haya tenido un amigo importuno que siempre llegaba a mal momento. ¿Alguien conoció a alguien así? O a lo mejor no era tu amigo, a lo mejor era alguien que nomás venía a molestar, ¿verdad? Moler, ¿verdad? Quitarte la paz y la tranquilidad. Pero bueno, queremos decirte que hay algo especial en este capítulo 11 de Lucas que Dios te quiere dar. También para los que están tomando apuntes, hay varios ingredientes de esta historia que son similares, aunque no exactamente iguales a lo que vemos en Mateo 6, 9 al 15, Mateo 6, 9 al 15 y Mateo 7, del 7 al 11. Mateo 6 también está la oración de Jesús, lo que conocemos como el Padre Nuestro. Recordamos que una parábola es una historia corta diseñada para enseñarnos una lección religiosa, y a través de las parábolas Jesús nos está describiendo y descubriendo los secretos del reino para los que tenemos nuestros corazones alineados con Dios, a la vez que encubre los misterios del reino para quienes no
para quienes rechazan su señorío y el gobierno de Dios sobre sus vidas. Entonces vamos al contexto de este capítulo, empezando por el verso 1. ¿A quiénes se está dirigiendo Jesús? Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un momento y cuando terminó, en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, su discípulo le está haciendo una pregunta o una petición, una solicitud. Enséñanos a orar. Nótese, por favor, en el verso 1, la primera frase dice que Jesús acababa de orar. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dice, enséñanos a orar. Quiero decirte que los discípulos ya habían visto milagros y sanidades, habían visto manifestarse el poder de Dios a través del ministerio de Jesús, y sin embargo se me hace interesante que no le dicen, Jesús, enséñanos a echar fuera demonios, ni tampoco le dicen, Señor, enséñanos a curar a los leprosos, o enséñanos a multiplicar los panes y los peces, enséñanos a caminar sobre el agua. Nada de esto fue la petición de los discípulos. ¿Qué fue la petición que le hicieron los discípulos? Enséñanos a ¿qué? A orar. Se daban cuenta los discípulos que el poder que manifestaba Jesús a través de su ministerio tenía al 100% que ver por su vida de oración. Y tú y yo necesitamos crecer en la oración. Tú y yo tenemos que crecer en la oración. Ningún cristiano va a crecer más arriba de su nivel de oración. Lo diré de nuez. Ningún cristiano va a crecer más arriba de su nivel de oración. Si tú eres de aquellos que creen que están muy bien con Dios, con que de vez en cuando te acuerdes de orar, a lo mejor cuando ya estás en los alimentos y ya cuando vas por el postre, Señor del firmamento, bendice este alimento y lo que ya está dentro, reprende las calorías y multiplícaselas a la suegra, amén y amén. Y esa es tu vida de oración, hermano. Estás viviendo una vida, si me permiten la palabra, una vida recortada hasta abajo. No sé cuántos han visto un árbol recortado hasta abajo. Así está tu vida espiritual. Estás troncado, estás con una capacidad tremenda de crecimiento y fructificación, pero porque no es una prioridad para ti la oración, tu vida está detenida. Tu bendición y tu capacidad de bendecir a otros están detenidos. Entonces, repito lo que dije hace un momento, ninguna vida cristiana va a poder crecer más arriba de su nivel de oración. ¿Quieres tener mayor poder con Dios? Necesitas aprender a orar. Estos eran hombres, si usted estudia los 12 apóstoles que siguieron a Jesús, fueron hombres comunes y corrientes. No eran hombres universitarios, no eran hombres que tenían carreras científicas, ¿verdad? Eran pescadores, era un cobrador de impuestos. Alguno de ellos, por ejemplo, Natanael, ni siquiera nos dijo cuál era su profesión. Él estaba sentado abajo de un árbol, reposando ahí. Cuando Jesús lo llamó, no sabemos cuál era su profesión, pero hombres sencillos que aprendieron a orar, revolucionaron la historia en su tiempo. Y si tú eres una persona que te ves al espejo como alguien normal, alguien común y corriente, con tu vida de oración tú puedes transformar radicalmente el mundo. Entonces quiero invitarte que despiertes a esta enseñanza, desde adentro tu corazón se abra para escuchar lo que Dios te está diciendo. Entonces ellos vieron que Jesús termina de orar y la pregunta es, el comentario es, enséñanos a orar. Necesitamos aprender a orar. Gracias a Dios por los que están viniendo a las mañanas, a las 9 de la mañana a la oración. Dios está presente aquí de martes a viernes, gracias a Dios. Los viernes en la noche también a las 8 tenemos oración presencial. En esta parábola también queremos preguntar por qué Jesús está enseñando esta parábola. Es precisamente una respuesta a la petición, enséñanos a orar. Ahora quiero enfatizar algo que hemos compartido en los devocionales de las mañanas. La oración depende del carácter de Dios. ¿En qué sentido? Si tú no conoces el carácter de Dios, vas a ser una persona débil en la oración.
Pero quiero que conozcas el carácter de Dios, cómo se revela en las Escrituras. Empezamos en el Salmo 18, versos 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Quiero que escuches todos los calificativos que le pone a Dios. ¿Cuántos tienen necesidad en esta mañana o en esta tarde? ¿Cuántos tienen una necesidad muy grande? Okay, yo sé que hay varios que necesitan un gran milagro. Amén. Pero ve cómo ve el salmista a Dios. Fortaleza mía. ¿Quién es tu fortaleza? Dios. Y luego dice verso 2, Jehová, roca mía. ¿Quién es tu roca? ¿Quién es tu castillo? Castillo mío. Mi libertador. ¿Cuántos necesitan? No levanten la mano, pero ¿cuántos necesitan ser libres de algo? Algo que te tiene amarrado, te tiene encadenado. En la mañana estaban compartiendo durante la adoración sobre cómo Jesús está rompiendo cadenas, y yo lo creo. El Señor es tu libertador. Amén. Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre, dice el Evangelio de San Juan. Ahora escucha, Dios mío. No necesitas un Dios. No necesitas nada más al Dios del universo. Necesitas Dios mío, necesitas un Dios personal, alguien con quien tienes relación cercana. Dice Dios mío, ¿y qué más? Fortaleza mía, en Él confiaré. Más características de Dios: mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen un problema muy grande? ¿Y cuántos podemos pensar que Dios es más alto que ese problema? ¿Cuántos tienen una guerra contra tu vida de parte de alguien? Pero Dios es más grande que esa guerra. Dios es tu alto refugio. Verso 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¿Y cuál va a ser el resultado? Verso 3, y seré salvo de mis enemigos. ¿Quién te va a salvar de tus enemigos? Jehová tu fortaleza, Jehová tu castillo, Jehová tu libertador, Dios tuyo, Jehová en quien confiaste, Jehová tu escudo, Jehová la fuerza de tu salvación, Jehová tu alto refugio. Él te salvará de tus enemigos. He escuchado amenes más fuertes cuando la América pierde. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. La epístola de Juan, la primera epístola, versos 14 y 15, capítulo 5. Quiero que escuches las palabras de Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es tu confianza cuando oras? Yo conocí una vez una persona que nos decía, no, es que yo pedí y Dios no me respondió y jamás he vuelto a orar. Tendríamos que meternos en mucho trasfondo para ver por qué Dios no respondió, pero algo que sí te puedo decir, Dios no se equivoca. Cuando pedimos con confianza, con fe, creyendo en Él, pedimos conforme a su voluntad, el Señor nos oye. Verso 15 dice, y si sabemos que Él nos oye, ¿en qué? En cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos. Piensa tantito en esa frase. En el momento que tú extiendes tu corazón a Dios, que tú elevas tu petición a la presencia de Dios, en ese momento estás orando con la plena confianza que lo que estás pidiendo ya lo tienes. Tienes la plena confianza, la certeza de que todo lo que le levantes a Dios en petición, Él te lo va a dar. Gloria al nombre del Señor. ¿Alguien aquí ha visto respuesta a la oración? Ok, los que no levantaron la mano todavía no oran, pero esperamos que hoy despierten. Ahora, parte de la enseñanza de la oración que conocemos como el Padre Nuestro, es importante recordar que Jesús no te está dando una oración para que tú la repitas como perico para que Dios haga algo. La oración tiene que ser algo que nace del corazón. De hecho, en la versión del Padre Nuestro que aparece en el Evangelio de San Mateo, Jesús termina en capítulo 6, verso 7 de Mateo diciendo, y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos.
Hay gente que te dice, mira, rézate 40 Padres Nuestros y verás que tu suegra se te aleja, ¿verdad? Y ya rezaste hasta 50 y la suegra sigue ahí. Así no funciona esto, no es rezo. De hecho, la palabra rezo no la vas a encontrar en tu Biblia. La Biblia habla de oración. ¿Y qué es la oración? Tiene que ser algo que nace de tu corazón al corazón de Dios. No es algo que memorizaste y lo dijiste como perico nada más. Imagínate cuántos milagros vería un perico que se aprendiera el Padre Nuestro. Pero no los va a ver. Bueno, quiero decirte también los propósitos de esta parábola. Creo que es muy importante entender tres cosas que encontré en esta parábola. Jesús nos está enseñando tres cosas: persistencia, urgencia y perseverancia en la oración. Tres cosas. Si estás tomando apunte, anota por favor: persistencia, urgencia y perseverancia en la oración. Ahora, yo tenía la idea y apenas esta semana me lo desaprendí, yo pensaba que persistencia y perseverancia eran lo mismo, pero me di cuenta que hay varios versículos en la Biblia donde aparecen las dos cosas. Entonces encontré en varios diccionarios en línea, la palabra persistencia está hablando de firmeza y dedicación. Algo que haces todos los días o que lo haces como hábito continuamente. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen la costumbre de lavarse los dientes todos los días? Aunque sea lunes. Bueno, hoy es domingo, ¿verdad? Los que no levantaron la mano, después pasen a pedir cita con el doctor, por favor. Los que no levantaron la mano y mantén el cubrebocas cuando estés cerca de mí, porque el aliento va a ser como de dragón, ¿verdad? Algo que haces continuamente tiene que ser la oración. Estamos hablando de persistencia. ¿Qué más? Urgencia. Urge orar. Podemos pensar en este tiempo que estamos esperando que los científicos nos puedan proveer de una solución a esta crisis mundial, pero el que tiene la solución es Dios, y hay muchos buscando por donde quiera solucionar su problema, menos en Dios. Urge que busquemos a Dios. Hola. Alguna vez alguien dijo, ya probé el médico, ya probé farmacia, ya probé esto y aquello, no me funcionó nada, ahora no me queda más que orar. Por ahí hubieras empezado. Y Dios no está peleado con la ciencia médica, pero búscale primero a Él. Y la siguiente palabra es perseverancia. Pero esta palabra habla de constancia, esta palabra te habla de continuar hasta lograr el objetivo. ¿Cuántas hermanitas han estado en la sala de parto, por ejemplo? ¿Y cuántas han oído al doctor decir, un empujoncito más? Uno más, uno más. Ya mero me va a tocar, ¿verdad? Uno más, uno más. ¿Hola? Y tienes que seguir orando hasta ver la respuesta. ¿Hola? ¿Puedes orar cuándo? Continuamente. Puedes estar orando continuamente. Y quiero que veamos los ingredientes de la oración ahí en Lucas capítulo 11, empezando desde el verso 2. Les dice cuando oréis, no dice si por acaso se te ocurre orar. Dice cuando ores. ¿Qué está diciendo Jesús? Tienes que tener la costumbre de orar. Así como respiras, así como comes, así como duermes, tienes que tener la costumbre de orar. Cuando ores, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a ver por partecitas esta oración del Padre nuestro. Y aquí empieza con esta frase muy importante, Padre nuestro. Y quiero decirte, la oración tiene que empezar con una relación. Padre nuestro. Padre nuestro. Si tú estás en tu casa y llega el hijo del vecino y toca la puerta y te dice, oiga vecino, tengo un poco de hambre, ¿no me puede dar algo? A lo mejor porque eres buena persona, eres lindo, eres guapo y todo eso, te tientas el corazón y le puedes ofrecer algo. Pero ¿qué tal si llega tu propio hijo y te dice, papá, tengo mucha hambre? Ya la lombriz grandota se está comiendo a la chiquita. Es más, me toco el ombligo y siento la espina dorsal. Papá, ¿me puedes dar algo de comer? Si es tu hijo, ¿cómo te vas a sentir? ¿Lo haces por benevolente o lo haces por obligación?
Ya estoy viendo que sus hijos no comen. Ok. A lo mejor tu hijo fue el que me fue a tocar a la puerta ayer. Ok. Padre nuestro. Todo tiene que empezar con esa relación con el Padre. Algunos dicen por allá afuera que Dios es Padre de todos y todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia de hecho dice en el Evangelio de San Juan capítulo 1 que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si has nacido una sola vez en este mundo, no eres hijo de Dios. Si has nacido dos veces, uno de parte de mamá y otro de parte de Dios, entonces eres hijo de Dios. La oración, repito, empieza con relación. Padre nuestro. No es nada más reconocer que Dios existe. Ay, Diosito, ayúdame si puedes. Alcánzame donde yo vaya. No, es saber que tienes relación personal con Él. Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí la primera palabra que te puse fue relación, la segunda es posición, que estás en los cielos. Repito la pregunta que hice hace un momento. ¿Cuántos tienen un problema muy grande? ¿Y cuántos pueden creer que Dios está muy por arriba de ese problema? Amén. Tienes un enemigo muy grande, Dios está mucho más arriba que ese enemigo. Tienes una dificultad enorme. ¿Cuántos creen que Dios está mucho más arriba que esa dificultad? Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces ahí la palabra que puedes poner es posición. Posición. La tercera cosa que vemos aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hay toda una enseñanza aquí, les di hace varios años, pero imagínate tú como cristiano bíblico, tienes el nombre de Dios sobre tu vida desde el momento que te pones cristiano. La palabra cristiano literalmente se lo pusieron de burla a los inconversos, a los cristianos, pero significa cristitos o pequeños cristos. Ahora, si tienes el nombre de Cristo sobre tu vida, pero estás viviendo como un diablo, no estás santificando el nombre de Dios. Cuando hablamos santificado sea tu nombre, quiere decir que ninguna cosa que yo diga o que yo haga va a traer vergüenza al nombre de Cristo sobre mi vida. Por eso los cristianos tenemos que ser los mejores trabajadores donde quiera que nos encontremos. Amén. Santificado sea tu nombre. Ahora quiero que escuches esta palabrita. Exaltación. Exaltamos el nombre de Cristo viviendo en santidad. Exaltamos el nombre de Cristo amando a nuestro prójimo. Exaltamos el nombre de Cristo siendo buenos ciudadanos, cumpliendo nuestra palabra, siendo fieles en nuestros matrimonios. Nada más mi esposa dijo amén, ya me preocupé de los demás. Los que necesiten cita para consejería matrimonial, ahí está el teléfono en la pantalla. Okay. ¿Qué más dice Jesús en el verso 2? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Aquí te pongo una palabrita, coronación. Venga tu reino. Y no es como muchas veces lo hemos interpretado hablando de la segunda venida de Jesús y cuando esté en el milenio y Jesús esté reinando sobre la tierra. Mira, Jesús va a venir, está profetizado y se va a cumplir. Pero venga tu reino, tiene que ser presente, que venga el gobierno de Dios sobre mi vida hoy. Que venga la autoridad, las normas, las reglas de Dios sobre mi vida hoy. No mi voluntad, sino tu voluntad. Venga tu reino. Y está conectado con la siguiente frase. Hágase que tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántos podemos decirle, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida en este día? Como se hace en el cielo, se haga también hoy en mi vida. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Tú crees que Dios le da una orden a alguno de los ángeles y el ángel dice, ay no, yo fui la vez pasada, manda otro? Ay Señor, no, hoy no, porque tengo que ver el partido de fútbol, mejor mañana dame una asignatura y mañana lo cumplo. No. El Señor da una orden y ¿qué crees que hacen? Que se haga la voluntad de Dios, no mi voluntad, y no orar como algunos pareciera que oran, Señor, que se haga mi voluntad en el cielo como yo la hago en la tierra.
La voluntad tiene que ser la de Dios. Como en el cielo, así también en la tierra. Queremos traer el cielo a la tierra. Estamos hablando no literalmente, pero imagínate que en tu hogar se sienta una sucursal del cielo. La presencia de Dios habitando en tu casa. Y luego, ¿qué dice Jesús? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Voy a repetirte tantito algunas de las palabras que ya vimos. Primero hablamos de relación, segundo de posición, tercero de exaltación, cuarto de coronación, número 5, hágase tu voluntad, la palabra es sumisión. Luego dice el pan nuestro de cada día, la palabra es provisión. La palabra te dice, pon atención, de cada día. Algunos están queriendo todo junto ahorita para que ya no tenga que volver a orar, ni tener fe, ni nada por el resto de la semana. Hola. Es más, si me das para todo el año, Señor, ya no te vuelvo a molestar. Dios quiere que le platiques y que le ores y que estés en su presencia todos los días. ¿Cuántos maridos estarían fascinados si su esposa solo los buscara en el día de la quincena? No vi a ningún varón levantar la mano, ni siquiera el soltero. Bueno, hola. ¿Cuántos quieren todos los días plática, comunicación, besito, apapacho? Todo eso es importante, ¿verdad? Provisión. Dios quiere darte lo necesario para cada día. La promesa de Dios allá en el Salmo dice David, el salmista, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que esté mendigando pan. Dios te quiere dar lo que necesitas hoy. A lo mejor dices, bueno, es que yo no necesito pan, yo necesito trabajo. Bueno, Dios está hablando de provisión. Pídele a Dios, te puede dar trabajo. Necesitas a lo mejor para tu negocio clientes, pídeselo al Señor, Él te los puede mandar. Dios te puede dar todo lo que necesitas. Lo que sí, ten cuidado, porque si realmente Dios es la fuente de tu provisión, Dios tiene que estar en primer lugar en tu agenda. ¿Y a qué me refiero con esto? Me he topado con un par de personas que están viniendo a orar y a llorar a moco tendido. Señor, dame un trabajo, dame un trabajo. Y de repente empiezan a no venir a la iglesia. ¿Y ahora por qué faltaste? Es que estoy trabajando. Y se olvidan de congregarse. Eso no es la provisión de Dios. Y al rato vuelven a perder el trabajo. Bueno, a ver quién ora por ellos. No digo nombres. Van a aprender a ayunar, va a ser bonito. El pan, imagínate, si el Señor te está diciendo que se lo pidas, es porque Él quiere proveerte el pan, lo necesario para cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a avanzar entonces con el verso 4. Okay, ya vimos provisión. Dice, perdónanos nuestros pecados. ¿Cuántos hemos pecado? Vea la falta, nomás 2 levantaron la mano. Bueno, ¿cuántos hemos pecado? Todos hemos pecado, sin excepción, todos hemos pecado. Entonces aquí te voy a poner esta palabra. Teníamos una deuda con Dios porque todos éramos pecadores, todos habíamos pecado. Aquí la palabra es liquidación. Tenía yo una deuda con Dios y el Señor liquidó mi deuda en la cruz. Perdónanos nuestros pecados. Y luego pone ahí una cláusula que tal vez no nos va a gustar tanto. Porque también, vea la palabra porque y circúlala. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Así como yo perdono, Dios me perdona. Anoche tuvimos una reunión de matrimonios por Zoom. Estaban conectados de muchas partes de América Latina, especialmente de Florida y California, ¿verdad? Pero parte de lo que estábamos compartiendo eran casi 300 conexiones, 300 matrimonios, algo así. Parte de lo que estábamos compartiendo es que en el momento que yo le empiezo a guardar una lista a mi cónyuge de todas sus ofensas, en ese momento Dios también a mí me está guardando una lista. Hasta los solteros dijeron, ay, ay, ay. En el momento que yo le empiezo a ver a alguien más todos sus defectos y empiezo a guardar nota. Ah, sí, mira.
11:21 de la mañana, no saludó con sonrisa. Ay, lo apuntaste. Ay, mira, 2:26 de la tarde, se le quemaron los frijoles en la estufa. 7:50 de la noche, se le quemó la quesadilla. Empieza a guardar rencor, empieza a guardar listas, y a partir de ese momento Dios te está guardando una lista. Y quiero decirte que Dios tiene una vista infinitamente más grande que la tuya. Y tú crees que no, pero Él ve todo lo que haces. Yo necesito el perdón de Dios. Y tú ni se diga. Bueno, vamos adelante. ¿Se acuerda cuando Jesús quería lavarle los pies a sus discípulos? Y empezó a lavarle los pies y llegó con Pedro. Que Pedro, yo me identifico mucho porque así como Pedrito, yo a veces nomás abro la boca para meter la pata. Y Pedro dice, no, Señor, tú a mí no me vas a lavar los pies. Y dice Jesús, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Ah, no, entonces báñame completito. Es más, ahorita prendo la regadera, Señor. Dice, no, el que ya está bañado solo necesita lavarse los pies. ¿A qué se refiere? El polvo que se te acumuló en el día. ¿Tuviste tentaciones en el día? ¿Tuviste algunos momentos que le fallaste a Dios? Pide perdón, límpiate en el nombre de Jesús. Amén. Tienes que perdonar a alguien, perdona. Así como el Señor te liquidó la deuda, así también tú libera a alguien más de su deuda contigo. Rompe esa lista, porque también nosotros perdonamos a todos. ¿A quiénes? A todos los que nos deben. Y es que este me la hizo y me las va a pagar. El que va a pagar eres tú. Y el pago va a ser, mejor no te la cuento. Por eso Jesús tuvo que ir a la cruz, por lo que tú debías, por lo que yo debía. Y Él pagó mi sentencia y tu sentencia. Amén. Luego dice también aquí Jesús, no nos metas en tentación. Aquí te invito a poner la palabra delimitación. Es como poner una reja, una cerca alrededor de tu vida para que no se te acerque algo que te vaya a arrastrar hacia las tinieblas. Y la última frase dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cuánto necesitamos protección? Muchas traducciones de la Biblia, de hecho, aquí lo ponen de esta manera, líbranos del malo. Algunas dicen, líbranos del maligno. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos proteja del enemigo de nuestras almas en todo momento? Entonces aquí está, hermano, hermana, lo que conocemos como el Padre Nuestro. Pero no está puesto ahí para que tú y yo nada más lo memoricemos y lo repitamos, ¿verdad? Sino que tiene que ser nuestro modelo para oración, la manera que nos acercamos a Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver con la historia del amigo a medianoche, el amigo importuno? O alguien diría el amigo impertinente. La parábola del amigo a medianoche está precisamente conectado con el Padre Nuestro aquí en Lucas capítulo 11. Dice en el verso 5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? ¿Dónde quedaron mis 3 panes? Aquí están. Mira nomás. ¿Se le antoja? Imagínate calientitos. No sé por qué en la mañana estaba yo soñando con un plato de frijoles de olla y con un bolillo calientito. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. ¿Alguien siente confirmación en la carne? Sí, alguien, ok. Imagínate, me llegó una persona, un amigo de visita imprevisto y no tengo nada que ponerle por delante. Amigo, dame 3 panes. Y ni siquiera dice dame, dice préstame. Te los voy a devolver con intereses. Te los devuelvo con milanesa, con quesito, con aguacatito. Ah, ¿quieres torta de tamal? Ok, eso es tamal. Ok. Quiero que pongas atención en la parábola del amigo a medianoche, porque precisamente el Señor nos está recalcando lo importante que es la oración. En conexión con el Padre Nuestro, acabamos de escuchar
a cómo Jesús nos está diciendo que tenemos que orar. Pero recuerda lo que te dije, Jesús en esta parábola nos quiere enseñar persistencia, urgencia y perseverancia en la oración. Amén. Ahora, en esta cultura de Medio Oriente, en aquel entonces, el ser hospitalario era parte de ser una persona de honra, una persona buena. Si no eras hospitalario, eras mala persona. Yo pasé 11 años de mi cortísima vida, todavía me faltan muchos más por vivir, pero en Tierra Santa. ¿Cuántos conocen Oaxaca? Mi esposa también vivió 5 años de su niñez en Oaxaca. Lástima que no nos conocimos entonces, pero se hubiéramos ahorrado muchos problemas. Pero en Oaxaca la gente es súper hospitalaria. ¿Cuántos lo han visto, lo han experimentado alguna vez? O sea, la gente te da todo. Lo poco, lo mucho, lo que tenga, te da lo mejor que tiene. Así es la gente. En el Medio Oriente, especialmente en la antigüedad, así también era. Llegaba un vecino y normalmente, yo sé que no me vas a creer, yo sé que no lo vas a entender, pero en aquel entonces no tenían cómo comunicarse por celular o por el WhatsApp o por el correo electrónico para avisar, voy a visitarte mañana. ¿Qué crees que hacía la gente? Llegaba. En Oaxaca, en mi niñez, vivimos 5 años afuera de la ciudad, en un lugar que construyeron mis padres, una escuela bíblica. Había muchos alumnos, más de 30 alumnos, preparándose para el ministerio. Muchos de ellos están en el pastorado, algunos ya se graduaron con el Señor. Pero en ese lugar no había luz, no había teléfono, el agua corría cuando corríamos con las cubetas desde el pozo. Y a la hora que fuera, día o noche, nos caía gente. Y no estoy exagerando, había noches que a la 1 de la mañana llegaba el hermano Guajoloticildo de San Burundango de las Chimuelas con 10 de sus congregantes y quería hospedaje. Así sin avisar. Y ahí se aplicaba el versículo de rincón a rincón todo es colchón, ¿verdad? Porque así era. Ser hospitalario era parte normal de nuestra vida. En la mesa, en la casa, en aquella casa, siempre éramos un montón de gentes. Digo, aparte de los 5 que éramos de familia, obviamente estaba ahí la jaula con nuestro perico que siempre decía amén con la oración. Un perico muy, muy lindo. Y el perico, y la gente me dice que no es posible, el perico nos conocía por nombre. Salíamos por las escaleras junto a su jaula y nos hablaba por nombre. Lindo el perico. Ni tú me conoces mi nombre, pero bueno, vamos. Pero a la hora que fuera la hospitalidad era para quien llegara. Y había gente bien vestida, había gente literalmente descalza. Quien llegara tenía la bienvenida en la casa. Y nunca jamás en mi casa se supo de que no, pues los de la servidumbre comen allá y los de... No, todos comíamos juntos. La misma mesa y el mismo menú. Así era la hospitalidad. Imagínate en el Medio Oriente en aquel entonces. Para esto quiero hablarte un poco de cómo era. En ese tiempo tal vez el 96% de las casas, lo dicen los arqueólogos, en la zona de Jerusalén serían casas de una sola habitación. Imagínate que tu casa de Infonavit es una mansión a comparación. ¿Ok? Una sola habitación grande. Y en esa habitación ahí comían, ahí cocinaban, ahí dormían, ahí era la casa. Y cuando hacía frío, pues todos en el suelo, ¿verdad? Estaban las como tipo petate que se ponía, ¿verdad? Y ahí dormían todos. Y generalmente había por ahí una fogatita si hacía frío en el invierno. Pero aparte de eso, la mayoría de las casas tenían escaleras por afuera que subían al techo, a la azotea. Porque en la azotea es donde acostumbraban, por ejemplo, poner a secar el grano y hacer la limpieza del grano y muchas cosas más. Pero cuando hacía calorón, como la que yo tengo ahorita, imagínate, se iban a dormir a la azotea, porque allá estaba el aire acondicionado natural de Dios, ¿verdad? Entonces el hombre le está diciendo, ya estamos dormidos, todos estamos roncando, ya vamos en el 5.º sueño a punto de meter 6.º. No me interrumpas. Pero aquel está insistiendo. 3 pancitos. Ahora quiero que pongas atención en algo pequeño.
Fue muy específico en su petición. No le dijo, necesito una panadería. Necesito que me des algo que te sobre por ahí. Pues igual y le sacaba unas croquetas del perro, ¿no? No, específicamente le pide solamente 3 panes. Y quiero que veas esto, por favor, lo insignificante. Pido perdón por la espalda, es la única que tengo. Lo insignificante, entre comillas, que pueden ser 3 panes. 3 pancitos. Aparentemente insignificante. Yo he escuchado a personas decir, y no estoy exagerando, he escuchado a personas decir, no molestes a Dios con esas cosas chiquitas. Escúchame, por favor. Al Señor le interesan tus cosas pequeñas. Al Señor le interesan tus necesidades pequeñas. Ay, esto es demasiado pequeño, no le voy a pedir a Dios. Por lo más pequeño pídele a Dios. ¿Por qué? Porque ahí vas a ejercer esa fe como semilla de mostaza microscópica, y esa fe va a ser sembrada y va a germinar y va a crecer y va a dar una multitud de fruto. Si no aprendes a creerle a Dios para cosas pequeñitas en tu manera de pensar, nunca vas a crecer a tener fe para cosas enormes. No pienses que molestas a Dios con tus peticiones, con tus necesidades. Para Dios tú eres importante, como 5 lo creyeron. Para Dios tú eres importante. Tú eres importante para Dios. Repito, y lo he dicho muchas veces, todos nosotros le costamos exactamente el mismo precio a Jesús en esa cruz. Pagó lo mismo por el más grande, por el más pequeño, por el más prieto, por el más güero, por el más flaco como yo, el más gordo como no sé quién, bueno. Por el más rico, por el más pobre, pagó lo mismo por todos nosotros. Tú le importas al Señor. Vea también, por favor, este vecino impertinente o imprudente, el acto de fe. El acto de fe es, salgo de mi casa y voy con mi vecino porque sé que mi vecino tiene. Tú vas con Dios porque sabes que Dios tiene. ¿No es cierto? ¿Sí sabes que Dios tiene? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ve lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 4, verso 2. Lo voy a ver en la versión, traducción lenguaje actual. Me gustó mucho esto, cómo lo ponen ahí. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Yo sé que aquí en este territorio queretano no existen estas personas, pero yo he conocido en otros planetas personas envidiosas. Ven que tú tienes algo y a fuerzas te quieren hacer daño. Ves que Dios te bendijo con un carrito y son de los que pasan a las 3 de la mañana con su llave y... ¿Alguien le ha pasado? Yo levanté mi mano, ¿verdad? Estrenaste casa y van y tiran la basura en tu puerta. O te la grafitean con el nombre de tu suegra. Bueno, no, imagínate. Son capaces de pelear, matar y promover la guerra. A lo mejor tú no vas a asesinar a alguien, pero hay personas que te quieren destruir tu fama, quieren destruir tu paz, quieren destruir tu tranquilidad. Hacen todo lo que puedan por darte a ti en la torre. Y luego dice Santiago, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Luego dice, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. En vez de ponerte celoso de la bendición que recibió tu prójimo, ¿por qué no te metes con Dios y le pides lo tuyo? Te aseguro que Dios es tan grande que no lo vas a desfalcar. Ay, es que dejé a Dios en deuda con lo último que le pedí. Amigo, no sé si recuerdas, allá arriba los baches en el camino los tapan con oro. Creo que está un poco mejor que fraccionamiento o colonia Bantí, ¿no? Bueno, ahí se van, ¿verdad? Ahí se van. No tienes porque no pides. Imagínate que alguien llegara y te dijera, ¿conoces la bodega del Sams?
Mira, todo lo que hay adentro es tuyo, solo pide. Y tú llegaras a la bodega de Sam's, por afuera, a la lonchería, y le dijeras a la persona que está atendiendo ahí, ¿me puede dar un pan, por favor? Así solito, sin nada. Y ya te vas y dices, ay, qué poquito tengo. Qué poquito tengo. El pan solito, pues como que no, como que le faltó unos frijoles charros bien calientitos. Ay, estoy despertándote porque te veo distraído. Que imagínate que toda esa bodega es tuya. Pero tienes que, no te oí, pedir. Dice Santiago, no tienes porque no pides. ¿Qué necesitas? Y no es como lista de Santa Claus, así de que, ay, que es un Mercedes del año, que nunca vuelva a aparecer el América en las noticias. No se trata de eso. Dios bendiga a los americanistas. ¿Cuáles son tus necesidades? Hay necedades y hay necesidades. Necesito un carro, esa es una necesidad. Necesito un carrazo del año, esa es una necedad. Hola. Dios te quiere dar tus necesidades, lo que necesitas para el día. Amén. Dice también, escucha por favor, muy específico, no tienes porque no pides, con esta firme creencia que su vecino le puede sacar del apuro. ¿Cuántos creen que Dios te puede sacar del apuro? La última parte de Mateo 19:26, Mateo 19:26 dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hay una enfermedad y el médico ya dijo, ¿sabes? Le dice al doctor, ¿cómo estoy, doctor? Y dice el doctor, 10. ¿Qué 10 meses, 10 años? ¿Qué? 9, 8, 7. El médico ya te desahució, pero Dios no te ha desahuciado. A mí me desahuciaron a los 4 meses de edad, ¿y qué crees? Ay, no lo crees. Aquí estoy. Soy yo, de veras, soy yo. Amén. ¿Hace cuántos años pasé por cáncer? Y el doctor también, ya pues empezando quimioterapia, todo eso decía. Dios dijo otra cosa. Al mes regresamos y gracias a las oraciones de muchos de ustedes regresamos. Ya no encontraron nada. El médico, y no estamos en contra de los doctores, pero buscamos primero a Dios. Amén. Entonces, tienes que saber que Dios es el que te va a sacar del apuro. Dios sabe dónde vives. Dios sabe dónde vives. Amén. Uno de los grandes héroes de la fe, hace más de 150 años, en Inglaterra había abierto un orfanato, tenía como 80 niños. Jorge Müller, de ascendencia alemán, pero viviendo ahí en Inglaterra. Y sin jamás pedirle dinero a nadie, mantuvo a más de 80 niños en ese orfanato. Y decía que un día ya no tenían ninguna cantidad de dinero. Y estaban orando en la mañana que Dios proveyera para los niños, para el desayuno. Justo en ese momento alguien toca la puerta. Y va alguien a la puerta y era el panadero que llevaba, panadero con su pan, y se oye todos los días. Llevaba su carreta cargada de pan y se le había zafado una de las ruedas de la carreta. Y tocó la puerta y dijo, se me va a echar a perder el pan de aquí a que pueda arreglar la carreta y llevarla. No la quiere, se la regalo. Y así, milagros de ese tipo. Gloria al Señor. Dios sabe dónde estás. Dios sabe dónde estás. Hemos visto provisión de Dios milagrosa una y otra vez. Dios es fiel. El hombre te promete y te falla, pero Dios nunca te va a fallar. Dice Mateo 6:8
que no nos hagamos de aquellas personas que solo andan repitiendo oraciones para ver si nos funciona. Dice, no te hagas semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces no le pides y Dios ya sabe lo que necesitas, pero está esperando que le pidas. ¿Qué dijo Santiago? No tienes porque no pides. Gracias a Dios. Ahora quiero hablarte también la negativa inicial. No puedo darte lo que me estás pidiendo. Ya estamos en camita, ya estamos durmiendo, ya estamos acurrucaditos. Ya les canté al arroz nene a los niños, ya todos están dormiditos. Pero le estuvo insistiendo, la negativa inicial. Quiero que sepas, y esto no nos gusta, no vamos a decir amén, pero hay momentos en los que pedimos algo y Dios dice no. Hay momentos que pedimos y Dios dice no. Señor, quiero que me des a Wilfrida como esposa. Y Dios dice, no necesitas a Wilfrida. Necesitas a Ordorica, esa es la buena. Amén. Mirando atrás, podemos dar gracias a Dios. A lo mejor no te casaste con la primera que pensaste que te ibas a casar. Gracias a Dios por la que puso en mi camino cuando dejé de buscar. Iba a contar la historia de Lulu, pero la hermana Lulu se me enoja. ¿No? ¿Está bien, Lulu? Pero no tiene nada que ver con ella, ¿ok? Dicen que era un político que estaba buscando un voto más. Y se metió al asilo de los locos. Se metió al asilo de los locos a buscar unos votos más. Y estaban llevándole en el tour por la planta baja. Y por ahí encuentra en una jaula, ¿verdad? Una persona que estaba gritando, Lulu, Lulu, Lulu. Y azotaba su cabeza contra las rejas y gritaba, Lulu, Lulu. Y le pregunta al doctor, ¿y este qué? Se iba a casar con Lulu. Y lo cortó. Ya siguen conociendo lo demás de las instalaciones, ya van por el segundo piso y de repente llegan a una jaula y está un hombre, pero corría contra la reja y se estampaba y gritaba, Lulu, Lulu. ¿Y ahora qué le pasa? Este es el que se llevó a Lulu. No sabes de las que te ha librado Dios. No sabes de las que te ha librado Dios. Hola. Él te ama. Él te ama. Si te dice no, quiero que creas, Él tiene algo mejor para ti. Si lo puedes creer con todo tu corazón, Él tiene algo mejor para ti. Amén. Vamos a Lucas 18:7. Vamos a tratar de terminar ya. Primer aviso. Dicen que el optimista es aquel que le cree al predicador cuando dice que ya va a terminar. Sea optimista. 18 verso 7. ¿Dónde me quedé? Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de vez en cuando? Ay, creo que me estoy equivocando. ¿Cómo dice tu Biblia? ¿Que claman a Él qué? De día y de noche. ¿Se tardará en responderles? ¿Cuándo puedes orar? Siempre. Puedes ir manejando en el camino, puedes estar orando. Varón, puedes estar lavando los trastes, puedes estar orando. Varón, puedes lavar la ropa y estar orando. Varón, puedes estar trapeando tu casa y estar orando. Hasta las solteras dijeron amén. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:17? Uno de los versos cortitos de la Biblia. Orad de manera continua. Sabes que muchas veces ha habido etapas en mi vida, estoy hablando yo, humildemente. Ha habido etapas en mi vida como que la oración se hace un poco más esporádico, un poco más no tan importante y empiezan a venir problemas a mi vida.
hasta que estemos en una actitud de orar sin cesar. Continuamente estar orando, 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 orando. Pueblo, necesitamos orar. Necesitamos orar. ¿Ok? Termino nada más rapidito con el resumen. En esta parábola hay tres. El número 3 aparece muchas veces. Para empezar, son 3 amigos. Es el que busca el pan, el que tiene el pan y el que llegó de visita. Ahí son 3 amigos. Hay 3 panes. Se ponen 3 excusas. Hay 3 oraciones. Hay 3 respuestas. Hay 3 buenos regalos. Hay 3 regalos no esperados. Hay 3 preguntas para los discípulos. Y hay 3 relaciones de amor. Está la relación entre los amigos, está la relación del padre de familia y sus hijos, y está el Padre Celestial con sus hijos, que somos nosotros. Todo eso te lo dejo ahí para que lo puedas masticar. Yo estoy seguro que mucho más le vas a sacar a este capítulo tan bonito. Ahora, vamos a terminar entonces creyendo lo que dice el Salmo 121, versos 3 y 4. Dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. En esta historia hay un hombre dormido, pero tu Dios no se duerme. Mi Dios no se duerme. Son las 3 de la mañana y tengo una necesidad. A esa hora Él está despierto. A esa hora Él me escucha. Amén. Verso 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Bendito sea el Señor. Y una última, en Daniel 10, verso 12. Daniel lleva 21 días orando y ayunando con una gran carga sobre su corazón. Y entonces el ángel le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. A veces la respuesta se tarda para venir, pero quiero que sepas, que creas, que desde el primeritito día que empezaste a orar, desde ese día Dios escuchó tu voz. Amén. Y le está diciendo también a Daniel: dispusiste tu corazón a entender. Yo creo que si estamos en una situación de necesidad, tenemos que preguntarle: Señor, ¿qué tengo que aprender en esto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué tengo que entender? Es la palabra que usa Daniel 10:12. Y luego dice: humillarte. Tengo que doblar mi corazón, doblar mi orgullo, reconocer mi necesidad de Dios. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y orare. Segunda de Crónicas 7:14 dice que Él oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra. ¿Cuántos necesitan ver sanada su tierra? Yo quiero ver milagros en San Juan de Río en esta temporada, milagros en muchos hogares, en el nombre de Jesús. Póngase en pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Persigues mi corazón, soy tuyo, Señor, luz en mi interior, eres mi galardón. Te espero aquí, no importa nada, no importa nada más que tú, rendido ante ti. No importa nada, no importa nada más que tú. Santo Espíritu, consume toda mi vida.
Gracias, Señor. Así como estamos de pie, te invito que dobles tu corazón, cierres tus ojos ante Dios. La primera parte del Padre Nuestro es precisamente Padre. ¿Realmente has conocido a Dios como tu Padre? ¿Tienes una relación personal con Él? ¿Él es tu Dios, el Dios de tu vida? ¿O es alguien a quien oras pero realmente no es parte de tu casa? Para poder entender esto necesito recordar que todos nosotros hemos pecado. Dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron y están descalificados de la gloria de Dios. Dice también la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Yo he pecado, tú has pecado, todos sin excepción. Cada uno de nosotros hemos pecado. Pero ahí no termina. Pablo sigue escribiendo: porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo había pecado, yo merecía la muerte por mi pecado. Jesús tomó mi sentencia en la cruz. Jesús liquidó mi deuda con Dios. Tú habías pecado. Jesús tomó tu sentencia en la cruz, liquidó tu deuda con Dios. ¿Qué tengo que hacer para recibir su salvación? ¿A dónde me apunto? ¿Dónde me anoto? Más bien se trata de esto. Escucha lo que escribe Pablo: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Si tú no estás seguro de tu condición delante de Dios, no estás completamente convencido que eres hijo, eres hija de Dios, así de sencillo puedes entregarle las riendas de tu vida a Jesús, confesando con tu boca que Jesús es tu Señor y creyendo en tu corazón que Dios Padre le levantó de los muertos, y serás salvo. ¿Alguien necesita esta oración? Así como estamos con el ojo cerrado, quiero invitar que levante su mano. Queremos orar por ti. ¿Habrá alguna persona? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Wow, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias, Señor. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguno más? Gracias, Señor. Gracias, papá. Y otra mano más, otras 2, 3 manos más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Quiero invitar, congregación, hagamos esta oración ayudando a quienes lo harán quizá por primera vez en esta tarde. Ore conmigo. Padre Santo, reconozco que soy pecador y mi pecado me ha alejado de ti. Me arrepiento, doy la espalda a mi pecado, volteo mi camino hacia ti. Señor, confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y creo en mi corazón que Dios Padre le levantó de los muertos. Recibo tu salvación. Con mi corazón creo para justicia. Con mi boca confieso para mi salvación. Gracias por mi salvación. Bendito seas. Repito lo que dijo el apóstol Juan en su evangelio, que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted hizo esta oración con toda sinceridad de corazón en esta tarde, a partir de este momento usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Persigues mi corazón. Terminemos adorando al Rey. ¿A dónde huiré? Lámpara a mis pies. No quiero nada
te espero aquí. No importa nada, dígaselo. No importa nada más que tú, rendido ante ti. No importa nada, no Señor, no importa nada más que tú. Santo Espíritu, consume toda mi vida. Fuego santo, aviva el fuego en mi ser. Tuyo es mi amor, soy tuyo, Dios. Puede decirle, tú eres santo, santo, santo. Tu presencia es mi hogar. Santo, santo. Tu presencia respiro. Cántele el Rey. Santo, santo. Tu presencia es mi hogar. Santo, santo. Tu presencia respiro. Santo, santo. Santo, santo. Tu presencia es mi hogar. Santo, santo. Tu presencia respiro. Respiramos tu presencia. Nos acercamos con confianza ante el trono de tu gracia. Nos acercamos con confianza. Espíritu Santo, Santo Espíritu, consume toda mi vida. Fuego santo, aviva el fuego en mi ser. Sí, Señor. Tuyo es mi amor, soy tuyo, Dios. Tuyo es mi amor, soy tuyo, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Podemos sentir que somos tuyos en este día. Has afirmado tu palabra en nuestro corazón, Señor, de que somos tuyos, de que nos podemos acercar con confianza ante el trono de la gracia y pedir
Gracias para el oportuno socorro, Señor. Y hoy clamamos por ti. Hoy clamamos por ti, Señor. Aviva el fuego en nuestro corazón. El fuego de la oración que se había muerto en algunos de nosotros, Señor. Aviva ese fuego de la oración. Padre, recuérdanos. Hazle recordar a nuestra alma y a nuestro espíritu, Señor, que podemos acercarnos con confianza, Señor, y pedir de acuerdo a tu voluntad, porque tú eres nuestro amigo fiel, que tiene más que suficiente para todos nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que cuando clamamos, tú escuchas la oración y respondes y sueltas la respuesta en el tiempo perfecto de Dios. Gracias, Jesús. Dele gracias al Rey esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu respuesta, Padre bueno, Padre misericordioso. Qué hermoso eres tú, Señor. Qué gusto verles, familia. Otra vez les bendecimos para esta semana y los esperamos martes a viernes. Estamos orando aquí en este lugar a las 9 de la mañana. Si no puede venir, puede seguirnos en el grupo privado de Facebook. También el martes comenzamos un plan de lectura, la Biblia completa, Génesis a Apocalipsis, 90 días, ¿ok? Entonces el martes puede comenzar a seguir la transmisión. Salude a alguien antes de irse, inscríbase para los siguientes eventos que tenemos. Dios les bendiga.